creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Que Él me da. El Ministerio Radial de la Iglesia, La Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, Parcela 5, Lote 30, frente a la Manzana L del barrio Primero de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia a todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y que carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo.
al verso 10. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esto es Instruyendo en Justicia. Estoy enamorado.
Estoy enamorado de Jesús, estoy enamorado de su amor. Y si alguien me pregunta, le diré que estoy enamorado. Estoy enamorado, sí, de Jesús. Estoy enamorado de su amor, porque de tal manera Él me amó, que estoy enamorado. Estoy enamorado, sí, de Jesús. Estoy enamorado de su amor. Y si alguien me pregunta, le diré que estoy enamorado. Estoy enamorado de Jesús. Estoy enamorado de su amor, porque de tal manera Él me amó, que estoy enamorado. Porque de tal manera Él me amó, que estoy enamorado. Porque de tal manera Él me amó, que estoy enamorado. Presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. No hablan del mundo, el padecimiento de Cristo por el mundo ya llegó hasta el fin. Pero ahora lo que estamos hablando es del padecimiento de Cristo por la iglesia y de nosotros como miembros de su cuerpo, por supuesto. Lo que Él padeció nos hace participante a todos, así también de su gloria. Amén. Y de la vida eterna. Entonces, amados hermanos, vamos a alentarnos los unos a los otros. Ay de aquel que mira a su hermano en el sufrimiento para gozarse por el sufrimiento de su hermano, no por la exaltación a la cual llegará su hermano, sino para gozarse porque lo ve que sufre. Ay de aquellos que aún guardan rencor, ay de aquellos que no aprendieron a amar, ay de aquellos que menosprecian las aflicciones de Cristo, ay de aquellos que aún todavía miran el dolor y el sufrimiento de los demás para gozarse, para criticarlo. Hay todavía quienes predican en el mundo que a donde hay sufrimiento tiene que irse. Solamente hablan de prosperidad y de sanidad. El creyente no tiene que pasar otra cosa, según ellos, porque ellos buscan cosas para su propio provecho. Ellos no soportarían lo que los verdaderos cristianos soportan. Así también ellos no conocerán la gloria que hemos de conocer nosotros cuando el Señor se manifieste. Bendito sea su nombre. Así que, hermanos amados del Señor, participantes del sufrimiento de Cristo por la iglesia, participantes de la gloria que ha de manifestarse con Cristo y en nosotros cuando Él se manifieste, participantes de todo lo que Cristo tiene, del que es el dueño de todas las cosas y por quien fueron creadas todas las cosas, participantes de todo lo que Él tiene, hasta del dolor. Dios nos hace participantes. ¡Qué tan tremendo es esto, hermanos amados! Gocémonos con gran alegría, gocémonos delante del Señor, lo que le amamos al Señor, lo que creemos en su palabra. Gloria sea su nombre. Gocémonos y alegrémonos delante de Él. Nos ha sido dado el gran privilegio de sufrir con Él, de padecer con Él, para que seamos manifestados con Él. Gloria a su nombre, 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 bendito sea su nombre. Gracias, Dios mío, gracias, mi Señor. Yo sé que tú nos llevarás hasta el final.
Yo sé que tu poder estará en nosotros hasta el final. No nos dejará en el camino. Gloria sea su nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Cristo amado, Cristo bendito, aleluya. Aleluya. Que en cada día, Señor, podamos descubrir el poder que se manifiesta en nosotros para poder soportar y llegar hasta el final. Cuando todo termine, Señor, cuando todo haya acabado, cuando suene la trompeta y estemos contigo, no acordaremos como agua que pasaron. ¡Aleluya! Será tan grande lo que tendremos. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos a todos a entender y a llegar hasta el final. Ayúdanos a todos a llegar hasta el final, Cristo querido. Tú eres mi luz, tú eres mi amor, y nada que yo no daría por estar junto a ti. Tú eres mi luz, tú eres mi amor, y nada que yo no daría por tenerte el resto de mis días. Tú
¿Sabe usted que un día morirá? ¿Sabe usted que un día morirá? Es el material que tenemos en nuestra mesa de trabajo en esta hora para compartir con todos ustedes. Todos los hombres y mujeres que habitan en el escenario de este mundo saben que la muerte existe, porque todos los días tienen testimonio en la gente que muere, que ella es real. Y esto es algo que no lo pueden evitar. La muerte no le dice a nadie cuándo será la hora, el día o el año en que ella lo visitará. Ella se presenta y no entabla diálogo con nadie y no se puede discutir con ella. Esto está solamente en la potestad de Dios. Es algo que todos los hombres, desde que tienen uso de razón, saben que es verdad y en la mayoría de los casos prefieren ignorar que este acontecimiento les sucederá. Viven como si nunca fueran a morir. Se sacrifican para obtener un futuro mejor y no saben si llegarán al final para disfrutarlo. El hombre nace en este mundo, crece, juega, se ríe, trabaja y un día le tiene que dar lugar a otro porque él se marcha de esta tierra y no sabe hacia dónde va. La muerte puede llegar por accidente, por una enfermedad incurable, porque alguien lo mate, y hasta muchos se quitan la vida pensando que sus problemas acabarán, sin saber que es entonces cuando el problema del cual nunca encontrarán solución llega a su vida. Todos los hombres saben y lo confiesan con su boca diciendo: para todo hay un remedio menos para la muerte. Y esta es la condición de todos los hombres, porque está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor para con los hombres, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todos los que crean sean salvos. Cristo, venciendo la muerte, resucitó. Y desde entonces todos los que lo reciben, los que creen en su nombre y en el plan de salvación de Dios para con los hombres, reciben el don de la vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Es decir, que Dios, por Jesucristo, encontró la solución al problema de la muerte. Sin embargo, parece mentira que los hombres se nieguen a recibir a Jesucristo como su Salvador, a pesar que no tienen poder contra la muerte. Por eso es que le hicimos esta pregunta: ¿sabe usted que un día morirá? Los que mueren en Cristo, dice Dios, se van al cielo con Él. Los que mueren sin Cristo se van al infierno hasta el día del juicio. Hay quienes dicen: yo no creo que Dios sea tan malo para arrojarme al infierno. Dios dice que el que no cree ya ha sido condenado. Eso se encuentra en San Juan 3:18. Mucha gente dice no creer que el infierno existe. Otros no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero nadie puede llegar a conocer lo que es la vida y la muerte si no fuera por lo que la Biblia dice. Y los que creemos sabemos que Dios es veraz. Hay quienes niegan que Dios existe y no les importa cómo sea el final de sus días, porque dicen que no hay infierno. Nosotros le decimos que usted un día morirá, y cuando salga de este mundo comprobará que Dios no mintió, ya sea porque al creer en el sacrificio de Cristo va al cielo, o porque al rechazarlo conocerá el infierno. Usted puede decir que no cree, pero no puede negar que morirá. Entonces, si creyó, tendrá su recompensa bendita en el cielo con Dios. Si no, su recompensa será la muerte eterna en condenación. Nosotros, que sabemos que Cristo murió por todos los hombres y que el deseo de Dios es que usted no se pierda en el infierno, le decimos: reciba a Jesucristo en su corazón, viva para Él, ya que Él murió por usted. La paz de Dios le inundará, no tendrá temor de la muerte y esperará confiado el día en que Dios lo llame a su presencia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. San Marcos 1:15.
¿qué hará usted después de saber que un día morirá? Instruyendo en Justicia, vamos a presentar el devocional Mas ahora soy luz en el Señor, en la voz del pastor José Luis Andrade. Grabación número 13. Les saludo y les abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos otra vez con Mas ahora soy luz en el Señor. Y estábamos desarrollando bajo el subtítulo Reedifiquemos los muros, el tema anterior, ¿se acuerdan? Los que me estaban siguiendo se deben acordar. Terminábamos diciendo que debemos presentarnos delante del Señor, como dice 6:13 de Romano, como vivo de entre los muertos, y entregarle nuestros miembros al Señor
para que Él los use como instrumento de justicia. Antes, nuestros miembros servían al pecado, nosotros nos entregábamos plenamente a eso. Ahora somos del Señor, hemos muerto, hemos nacido de nuevo, nos presentamos como vivos entre los muertos delante del Señor, delante de tantos muertos estamos nosotros presentados ante el Señor. Y le presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora seguimos con el mismo tema. No lo podemos terminar todavía, porque queremos redondearlo bien para que quede bien claro el tema de la reedificación de los muros. De eso estamos hablando. Todo por la gracia de nuestro Señor, por el favor de nuestro Señor. ¿Por qué pudimos reedificar los muros? ¿Por qué tenemos fe? Porque el Señor nos ha dado esa fe para que nosotros así levantemos esos muros y el enemigo ya no puede hacer lo que quiere con nosotros, porque somos el hombre espiritual. Con el hombre viejo hacía lo que quería, pero el hombre viejo está sepultado, muerto, fue crucificado, así que somos el hombre espiritual y el enemigo no puede hacer nada con nosotros. Seguimos con el tema y seguimos con Romanos capítulo 6, vamos al versículo 15, dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es decir, vamos a pecar porque estamos bajo la gracia, porque el Señor nos ha hecho reedificar los muros, por esto, por aquello. No. Que estemos en la gracia no quiere decir que vamos a aumentar el pecado o vamos a... Total, tenemos el favor de Dios y Dios nos perdona. No, absolutamente no. Tenemos que entender lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Está explicando por qué no tenemos que seguir pecando, por más que estemos bajo la gracia. Al contrario, al estar bajo la gracia, el pecado es inactivo, pero depende de nosotros. Si obedecemos al pecado, obedecemos al Señor. Si obedecemos al pecado, trae muerte. Si obedecemos al Señor, es para la justicia, para andar conforme a la voluntad de Dios, para andar en rectitud de Dios delante de su presencia. Ve que no hay otra forma. O somos esclavos de la desobediencia o somos esclavos de la obediencia. No hay otra forma de entenderlo esto, no hay un tercer camino. En la carta a Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces muchos se toman de ese versículo para decir, bueno, yo no practico el pecado. Sí que de vez en cuando se manifiesta el pecado en mí, pero no ando en pecado constantemente. Acá no hay un tercer camino. Si dijéramos así, si creyéramos así, estamos inventando un tercer camino. Pero hay dos caminos: esclavos del pecado, obedeciendo al pecado para muerte, o esclavos de la obediencia para la justicia. No está esa posibilidad de, bueno, yo no practico el pecado, pero de vez en cuando peco. No. O somos de la obediencia a la justicia o somos de la obediencia al pecado. No hay un tercer paso, no hay un tercer camino. A mí también me tocó predicar esto y prediqué cuando no conocía la verdad, cuando estaba en la iglesia y no había llegado la verdad todavía a mí, no había sido iluminado. También yo decía lo mismo. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar de vez en cuando. Y ponía este ejemplo, mire, que hasta una sonrisa va a arrancar de usted. No es lo mismo practicar fútbol que jugar un picadito de fútbol. Si yo juego un picadito, juego de vez en cuando, pero si yo practico fútbol, juego todos los días. No tiene nada que ver eso con lo espiritual. Absolutamente nada que ver con lo espiritual. Yo no es que me ponga a practicar el pecado, a practicarlo todos los días, no, sino que cada vez que yo estoy pecando, por más que sea muy de vez en cuando, estoy manifestando que no he creído a la verdad de Dios, estoy manifestando que estoy obedeciendo al pecado, y obedeciendo al pecado, por más que sea de vez en cuando, estoy haciendo esclavo de él para muerte, como dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Usted puede decir, no sabía, pero la Biblia, volvemos a repetirlo como decíamos antes,
dice, no sabéis, tenemos que saber. O del pecado para muerte, esclavo, o de la obediencia para justicia. No hay nada más. ¿Sí? Ahora dice la palabra de Dios, continúa en el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Pablo está hablando a los romanos y está destacando lo que los romanos habían hecho. Se habían entregado de corazón a la forma de doctrina a la cual habían sido entregados. Por eso da gracias a Dios. ¿Cómo no dar gracias a Dios por alguien que se entrega a la verdadera doctrina para ser conforme a la voluntad de Dios? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuimos entregados a una forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? ¿Dónde la encontramos? En el Evangelio. El Evangelio viene a ser el molde que nos va a moldear, valga la redundancia, conforme a Cristo. Si usted hace una torta con un molde tipo corazón, cuando saque la torta, esa torta va a tener el molde donde la puso, va a tener una torta tipo corazón. Si la puso rectangular o cuadrado, si la puso redonda, ¿no es cierto?, en un molde redondo, según el molde que use, usted va a tener esa torta. Bueno, aquí también, si usamos este molde, que es el molde del Evangelio, vamos a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos usar ese molde si nosotros decimos que somos pecadores? Por eso Pablo daba gracias a Dios por aquellos que habían entendido esto y se habían entregado de corazón a esa doctrina, a ese molde. Cada uno que viene al Señor, Dios le entrega esa doctrina. Pero no porque Dios le entregue esa doctrina, todos andan conforme a esa doctrina. Dios se la entrega a través de su palabra, pero cada uno hace conforme le parece. No están dando conforme a la doctrina de nuestro Señor. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Yo fui entregado y obedecí. Gracias a la misericordia de Dios entendí la verdad y obedecí a esa doctrina, obedecí al Evangelio y voy siendo conformado a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene nada que ver conmigo. La doctrina, el Evangelio, el molde me dice que yo no soy un pecador, sino que soy justo delante de la presencia de Dios. He creído a esa doctrina, he creído que la muerte de Cristo fue mi muerte, que la resurrección de Cristo fue mi resurrección y que estoy sentado en los lugares celestiales. Estoy metido en el molde del Evangelio y voy siendo conformado a la imagen de nuestro Señor. Antes era una cosa. Por eso Pablo da gracias por los romanos, dice, gracias a Dios. ¿Cómo no dar gloria a Dios? ¿Cómo no agradecer a Dios? Erais, dice, erais pasado, pero habiendo obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual fuiste entregado, ahora pasaste a ser siervos de la justicia, porque habéis sido libertados del pecado. Éramos esclavos del pecado antes de venir al Señor, y aún estando en la iglesia sin conocer la verdad, seguíamos siendo esclavos del pecado. Conociendo la verdad, habiendo recibido ese molde, habiendo recibido esa doctrina, nos metemos en ella y entonces, conforme a la bendita y santa misericordia del Señor y a su palabra, somos libertados del pecado. Aquel que se mete en la verdadera doctrina, aquel que se mete en el verdadero molde, ha sido libertado del pecado. ¿Y qué viene a ser? Siervo de la justicia. Esto tenemos que entenderlo porque es la base del Evangelio. Estamos hablando de aquellos que por la fe han reedificado los muros, saben y entienden y han creído que están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque han recibido la doctrina, porque se han metido en el molde que es esa doctrina y van siendo transformados día a día hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos metemos en ese molde,
ya es imposible que podamos seguir siendo esclavos del pecado, porque es el molde del Evangelio el que nos muestra que hemos sido libertados del pecado. Nosotros lo creemos, damos gloria a Dios y pasamos a ser siervos de la justicia. Antes, siervos del pecado, ahora, siervos de la justicia. Note que dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No me diga nadie que se llama pecador y que no cree que ha sido libertado del pecado, que es un siervo de la justicia. Lo podrá decir, lo podrá afirmar cuantas veces quiera, pero la palabra de Dios, la Biblia, la sana doctrina en la cual fuimos entregados, es el molde bendito, dice, y libertados del pecado. Es decir, una vez que creen que han sido libertados del pecado, recién ahí pasan a ser siervos de la justicia. Amado hermano, si usted puede confiar en esta palabra, si usted cree que ha sido libertado del pecado, ahora puede ser siervo de la justicia. Va a ser un siervo de la justicia. Va a poder el Señor trabajar en usted para que eso sea una realidad, pero solo si cree que ha sido libertado del pecado. La seguimos en la próxima. Dios le bendiga ricamente y tal vez ya estemos redondeando y terminando este subtítulo, reedifiquemos los muros a través de que somos luz en el Señor. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su imagen para morir en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, mi alma se me entristece. Donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces te digo santo, Jesucristo, Rey de gloria. Merecedor de alabanza, por la actitud que Él tomó, merecedor de alabanza, todo por mí se entregó, padeciendo cruel tormento, como un vil malhechor.
de amor, merecedor de alabanza, que a su Hijo lo entregó a la humanidad doliente, y ella lo crucificó, merecedor de alabanza, quien nos dio la redención. El día en que no le alabo, mi alma se me entristece. Donde no hay alabanza, Él no debe estar presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. 3 veces te digo santo, Jesucristo, Rey de gloria. Santo, santo, santo. Gracias damos al Señor por su amor y misericordia. Gracias damos a Dios por este precioso devocional en la voz del pastor José Luis Andrade, mostrándonos esta exposición de la palabra, lo terrible, lo tremendo que es la obra redentora, cómo el Señor, nuestro amado Salvador, nuestro Rey, compró esta libertad gloriosa para todos los que creemos. Una libertad que nos lleva a poder ser siervos de la justicia. Por eso qué hermoso texto: y libertados del poder del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué hermoso es poder llegar a entender lo que es un siervo de la justicia, como hablaba el pastor José Luis recién, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios nos ha hecho a nosotros siervos de la justicia. Es ser un esclavo voluntario de todo lo que es recto, justo, de todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios, de todo lo que Dios ha señalado para que en este tiempo podamos obedecer, para manifestar en esa obediencia la gloria de Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro servicio al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso debemos dar gloria a Dios y gracias al Señor, porque es una responsabilidad que debemos asumir todos los que hemos creído, asumir la responsabilidad delante de Dios de que Él nos libertó. Libertado de la potestad de las tinieblas, fuisteis trasladado al reino de su Hijo amado. Fuimos libertados del poder que había sobre nuestras vidas, que es tremendo. Esa libertad es una libertad, como lo expresa la Escritura, mis amados, una libertad gloriosa. Gracias a Dios de que podemos ser conscientes de este favor que nosotros hemos recibido por gracia y por misericordia. Un favor, un otorgamiento de esto gratuitamente, digamos, para nosotros, pero que costó un alto precio para Dios y para nuestro Señor, que hoy nosotros podamos ser libertados del poder de las tinieblas, de ese poder que vemos a tantos hombres que aún son gobernados por ese poder. Y qué tremendo es que nosotros podamos experimentar que esta libertad gloriosa que nos fue dado, la podamos usar para servir a Dios y no como tantos que la usan como ocasión para la carne. Qué tremendo, ¿no? Sí que es así, no hay 3 caminos, hay 2. O obedecemos a la justicia para vida, o obedecemos al pecado para muerte. Qué tremendo es poder ser responsable de lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, siguiendo, ¿no? Lo que el pastor José Luis compartía, lo que el Señor nos ministraba en esta hermosa hora de programación. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor por su palabra. Gloria al nombre de Cristo. Y yo quería compartir con todos mis amados hermanos lo que estuvimos mirando los otros días en 2 de Corintios 5:21, en donde nos detuvimos en ese texto tremendo, 2 de Corintios 5:21, en donde el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Corintio
que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué tremendo es entender que fuimos hecho justicia de Dios en él, que nosotros, por causa de la obra redentora de Cristo, fuimos hecho justicia de Dios. Somos la justicia de Dios, podríamos decir. Amén. Qué tan terrible es manifestar otra cosa cuando nosotros, dice Dios, somos la justicia de Él en la tierra. Cuando se comprende esto, es inconcebible estar contento cuando se manifieste algo diferente a la justicia de Dios en nuestra vida. Ningún hombre o mujer, ningún creyente, ningún escogido que haya entendido que es justicia de Dios va a poder abrigar o va a poder acariciar algo que sea de su naturaleza humana, una manifestación humana, lo que es pecado, la carne, como le quiera llamar, porque él ha entendido que ahora él es algo tremendo. La justicia de Dios es Él, somos nosotros. Todos los que formamos el cuerpo de Cristo vinimos a ser en Dios la justicia de Dios. O sea, no meramente justo. Ya esto va más allá de que Dios nos haya declarado justo, nos ha hecho justo, que no es poco ser justificado por la fe mediante la redención en su sangre, que no es poco ser justo, sino que acá nos encontramos en este texto de la palabra de Dios que estuvimos mirando los otros días, lo que hizo Cristo en la cruz, lo que Dios compró en Cristo Jesús para todos los que creemos en Él, que lo hizo pecado por nosotros, aquel que no conoció pecado. Por eso estuvimos meditando en el gran precio que se tuvo que pagar y que lo que costó, lo tremendo que costó que nosotros podamos ser salvos, que podamos ser reconciliados con Dios, que podamos ser rescatados de una vida vacía, rescatados de la condenación eterna, de los sufrimientos que acompañaban a tan terrible esclavitud, y cómo el Señor a nosotros nos ha provisto de una redención, de un rescate a precio de sangre. Alguien pagó el precio, fuimos comprados por precio, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Qué tremendo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dijimos también que estaremos estudiando la redención, estaremos hablando de esta doctrina vital y de suma importancia para la iglesia del Señor, ya que esta doctrina de la redención es la que lleva al hombre y a la mujer a poder amar a Dios como debe ser amado. La doctrina de la revelación, cuando se revela la redención, la doctrina de la redención, cuando Dios por su Espíritu nos revela, ¿no?, lo que es esta doctrina, realmente uno se rinde a Dios y comienza a experimentar un amor profundo, genuino y sincero por Dios, que lleva a un rendimiento, a tan tremenda manifestación de amor, porque esa doctrina es la que manifiesta el amor de Dios. Y hoy podemos decir a ciencia cierta que aún cristianos, la iglesia evangélica debe ser evangelizada, se le debe predicar a los cristianos. Por eso, mientras escuchábamos este devocional, Mas ahora soy luz en el Señor, en la voz del pastor José Luis, mientras escuchaba este devocional, meditaba en que esta carta a los romanos, la cual se basó para hablar de este tema, es dirigida a una iglesia evangélica, a una iglesia cristiana, a hombres y mujeres que su fe se divulgaba por todo el mundo y que ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos que en esa carta el apóstol Pablo expone esta doctrina tan tremendamente, claramente expuesta, tan terrible, y habla de esta salvación tan grande, de la redención que Dios en Cristo llevó adelante allí en la cruz del Calvario. Significa que los hermanos de Roma
a través de esa carta y de esa exposición de lo que es el plan de salvación, de redención, ellos pudieron llegar a comprender realmente el valor de lo que era su salvación y de que habían sido entregados no a una doctrina más, sino a la doctrina que es conforme a la piedad, a una doctrina que forma el carácter de un hombre, de una mujer y los transforma a la misma imagen de Jesucristo para poder manifestar esta justicia de Dios en la tierra, para poder desplegar la justicia de Dios en la tierra mediante la fe. Seguro, mediante la gracia de Dios y su misericordia, nosotros podemos pararnos en esta posición de gloria y entender que no fuimos solamente hechos justos, sino la justicia misma. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. No solamente justicia, sino la justicia de Dios. Esto es algo que es tremendo, porque podría decir, fuimos hechos justicia, pero acá estamos hablando de que fuimos hechos justicia, la justicia de Dios. Gloria al nombre del Señor, porque Cristo es Dios y lo que Él es, lo somos nosotros. ¿Cuántos podrán creer esto? Porque Cristo es Dios y lo que Él es, lo somos nosotros. Así lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 17, que como Él es, somos nosotros. Así lo dice la palabra de Dios, como Él es, somos nosotros. Y si Cristo es Dios y Él manifestó su justicia, la justicia de Dios, nosotros tenemos que entender que lo que Él es, lo somos nosotros. Por eso que eso provoca que nosotros, hermanos, respondamos a esta gloriosa obra en nosotros, que podamos responder con total fidelidad a esto que Dios dice que somos. Por su gran amor con que nos amó, Él nos dio esta vida de justicia, Él nos dio la palabra de justicia, Él a nosotros nos hizo su justicia. Alabado sea el nombre del Señor. En esto debemos estar firmes cada día y entender la responsabilidad. Vuelvo a ser enfático en esta palabra, la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Responder lo más sencillo posible. Un responsable da respuesta a sus acciones. Que nosotros podamos responder a esta acción de Dios y que nosotros con nuestras acciones podamos responder a esta gloria tremenda que nos encontramos a la luz de la palabra, que Dios nos muestra y nos revela que hizo con nosotros. Nosotros somos la justicia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y Él es, digamos, como decíamos recién, porque Cristo es Dios y lo que Él es, lo somos nosotros. Y Él es hecho de Dios para nosotros justicia. Él fue hecho así, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Así como nuestros pecados, ¿no? Es traspasado a Él, así la justicia de Él a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Él que había cumplido toda la justicia y la ley por nosotros, todo como nuestro representante, hermanos amados. Por eso dice en 1 Corintios 1:30 que Dios lo hizo a Cristo, dice, sabiduría, redención, justificación y santificación. Ahí está, gloria al nombre del Señor. El inocente fue castigado voluntariamente como si fuera culpable, para que el culpable fuese recompensado gratuitamente como si fuera inocente. Bendito sea el nombre del Señor. Así, tales somos nosotros los ojos de Dios el Padre. Así como el mismo Hijo de Dios, así somos nosotros ante el Padre. En Él somos lo que Cristo es. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, por virtud de nuestra posición por Él y aún en unión a Él, nosotros debemos considerarnos así cada día. Somos la justicia de Dios y siervos de la justicia. ¿Cómo no hacernos esclavo voluntario a esta justicia que ha manifestado Dios y que ha logrado cosas tremendas para el beneficio del hombre, para el beneficio de todos los que creen? No hay una justicia mayor, no hay una justicia que traiga tantos resultados gloriosos y maravillosos como la justicia de Dios. La justicia de Dios trae la verdad
verdadera paz. Todo hombre o mujer que se apropia por la fe de esta justicia y es él hecho justicia de Dios, manifestará una paz que nunca antes manifestó en su vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, hermanos amados, la cual llevará a que uno pueda servir a Dios en paz. Pero el resultado de la justicia es la paz. Cuando ando en justicia, cuando practico lo que Dios me ha señalado, cuando obedezco lo que Dios ha revelado, porque eso es justicia. La palabra justicia habla de eso, de lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Nosotros somos la justicia de Dios, significa que fuimos hechos capaces de poder responder a lo que Dios revele. Por eso Dios nos ha revelado su palabra y tantos misterios escondidos y cuántas verdades de la palabra de Dios nos ha revelado. ¿Por qué? Porque Él nos hizo su justicia. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. O sea, hermanos amados, que nosotros por medio de la fe podemos ser hallados en Él cada día, ¿sí? No teniendo mi propia justicia, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, verso 9, que él deseaba ser hallado en Él, pero no teniendo mi propia justicia, ¿ve? ¿Por qué? Porque ya no soy más yo el hombre viejo, ahora yo soy el hombre espiritual. El hombre viejo que tenía su propia justicia humana no sirve, no agrada a Dios, no es la que trae resultados eternos y verdaderos, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por eso dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, la que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Apropiada por la fe como la base objetiva de confianza para el creyente y también como la justicia de la fe. ¡Qué tremendo! La justicia de la fe, en el sentido que el apóstol Pablo habla, la justicia o la perfecta santidad de Cristo, el nuevo principio subjetivo de la vida. Ese es el principio ahora que nosotros tenemos como vida, la justicia de la fe. Y esta justicia, tenemos que resaltar, es inalcanzable por obediencia a ley alguna o por cualquier mérito propio del hombre o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. Tenemos que entender que para apoderarnos de esta justicia, de esta forma de vida justa, no hay forma de alcanzarlo por obediencia a ley alguna o por cualquier mérito propio del hombre o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. Cuando alguien por la fe en Cristo se apodera, se ve en Cristo, se apodera de lo que Dios dice que hizo con él y ahora se ve como la justicia de Dios, puede manifestar una vida recta delante de Dios. El que confía en Cristo viene a ser justicia de Dios en él. Esto es, viene a ser en Cristo todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. Esto es tremendo, esto es tremendo. El que cree en Cristo, el que se apodera por la fe de esto, el que confía en Cristo, viene a ser justicia de Dios en él. Esto es, viene a ser en Cristo todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. Todo aquello que Dios demanda que sea un hombre. O sea que todo lo que Dios demanda que un hombre sea para poder ser salvo, para poder agradarle a Él, nosotros en Cristo lo somos. Ese es el puntapié, esa es la base para poder responder, hermanos, a las exigencias justas de Dios. Ese es la causa, digamos, la ocasión, el punto de partida del creyente, del escogido, para poder vivir agradando a Dios. Cuando esto no se entiende, porque se puede leer, se puede haber escuchado, aún se puede hablar de la justicia de Dios, pero qué tan tremendo es cuando alguien recibe la revelación de esta verdad bendita en su corazón, esa comunicación profunda de Dios en el alma, en lo más profundo de nosotros, en donde nos amanece esta palabra y la llegamos a entender. Hermanos amados, no queremos saber más nada con lo viejo, no queremos saber más nada con ser hallado nuestra propia justicia. Ya sabemos que esos resultados son a veces hasta ruina, resultados que no sirven delante de Dios. Queremos los resultados verdaderos, los resultados eternos, los resultados que irán con nosotros por siempre, jamás. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos,
Gracias damos al Señor por poder ser hechos justicia de Dios, porque nos hizo así. Y nosotros somos siervos de la justicia. Sirvamos a esta justicia. Esclavo voluntario, todo lo que es correcto. Nadie me obliga, sino que el amor de Él me constriñe. El amor de Él me impulsa a que yo voluntariamente, que usted voluntariamente pueda servir a la justicia, a todo lo que Dios señala como correcto y recto en cada día. Hermanos amados, seguiremos hablando de este tema que es tan necesario entender. Entendamos que Dios nos creó en Cristo Jesús, como dice la Escritura en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Dios ya señaló, Dios ya reveló y revela cuáles son esas buenas obras. Y el verso 4 de capítulo 4 de Efesios, versos 21 y 22, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovado en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire los que se visten por la fe y la obediencia de esto, porque responden a lo que Dios dice, se visten del hombre nuevo, un carácter espiritual, un carácter que es recto, que es justo, que es santo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, hermanos amados, vamos hacia adelante creyendo lo que Dios dice de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados, les abrazo a todos el amor de Jesucristo, la hora ha avanzado, pero estamos contentos de poder estar compartiendo con ustedes un día más de programación. Gracias damos al pastor José Luis por poder colaborar con este programa, para poder colaborar con nosotros, para poder llevar adelante esta transmisión y tener aquellos hombres de Dios que Dios ha levantado para poder bendecir nuestras vidas y contribuir para la mutua edificación. Así que gracias doy al Señor, estamos contentos, como le digo, llegó la hora de despedirnos, amados hermanos, pero nos vamos contentos, agradecidos al Señor porque Él nos ha ministrado en todo este programa. Les abrazo a todos en el amor de Jesucristo, nos veremos mañana, si Dios así lo permite, a las 21 horas estaremos nuevamente con esta transmisión de Instruyendo en Justicia. Que Dios les bendiga mucho, mis amados hermanos. Les abrazo a todos en el amor de Jesucristo.
vida.